Quantum Dot OLED o WOLED. Esos son los dos tipos de monitores OLED que tenemos actualmente en el mercado de monitores gaming, y aunque a simple vista puedan parecer bastante similares, tienes que conocer estas diferencias clave para no cagarla con tu compra. Y para eso tengo aquí dos monitores de Asus que me han sido mandados por la propia marca, así que desde aquí muchísimas gracias, que aunque estéticamente sean clavados, tenemos el mismo packaging premium, también la misma peana en forma de trípode ajustable en altura. Por dentro tenemos pues dos paneles diferentes. El que acaba en M lleva el panel Quantum Dot OLED fabricado por Samsung, y el que acaba en P tenemos el panel WOLED fabricado por LG, y ambos son 4K de 240 Hz y 32 pulgadas, pero ojo con el WOLED porque se puede poner también en 1080p y 480 Hz. Empezamos ya con la primera diferencia que suele haber entre estos dos tipos de monitores, y es que los monitores Quantum Dot OLED suelen llevar acabado glossy y los monitores WOLED o llevan acabado mate o semiglossy normalmente, aunque también hay monitores Quantum Dot OLED mate y también hay monitores WOLED glossy, pero en este caso pues tenemos lo típico. Que sea glossy significa que los reflejos pues no los paran muy bien, de hecho ya estás viendo que son bastante definidos, pero también los colores pues salen un poco más. Sin embargo, en el acabado semiglossy, que es como una especie de acabado mate pues ligerito, los reflejos se paran mucho mejor, pero también los colores se quedan un poco más dentro de la pantalla. Así que bueno, si estás en un entorno que le peguen luces directas al monitor, puede ser un problema el acabado glossy, pero objetivamente pues creo que se ve mejor. Y te habrás dado cuenta también que ambos monitores se ven de manera diferente aun estando apagados cuando les pega una fuente de luz directa, y me refiero a la tonalidad del color negro de la propia pantalla, y es que los Quantum Dot OLED, como se puede ver, son como un poco más rojizos. Esto puede llegar a ser un problema si vas a tener el monitor en una habitación muy bien iluminada, ya que por ejemplo a la hora de ver contenido con escenas muy oscuras pues efectivamente lo vas a notar, pero si utilizas ambos monitores en una habitación sin mucha iluminación, pues esto realmente pues no se nota demasiado, así que bueno, es un punto a tener en cuenta. Desde luego, para habitaciones brillantes el WOLED pues te va a dar unos negros bastante más puros. Lo que sí que se nota independientemente de la iluminación, y esto también pasa en monitores LCD tradicionales con Quantum Dot, es que el monitor Quantum Dot en colores grises o blancos también tiende a verse como un poco más rojizo. Esto realmente no es una cosa que te vayas a dar cuenta si no tienes un monitor al lado WOLED, esto sobre todo se ve a la hora de hacer la comparativa, pero sí que es verdad que la tonalidad pues es un poco más rojiza. Y no, esto no es un problema de calibración, ya que los clips que estás viendo, ambos monitores están calibrados manualmente con la sonda profesional que tengo por aquí. Esto seguramente vaya más relacionado con el espectro luminoso de cada monitor. Y bueno, pasando al siguiente punto, que son los colores, como has podido ver, de momento la capa de Quantum Dot pues solo nos ha molestado, pero está ahí por algo, y es que en cuanto a reproducción de las típicas gamas de colores, pues los Quantum Dot OLED tienen unos mayores porcentajes tanto en gama como en volumen, así que los colores se ven como bastante más sobresaturados que en monitores WOLED, que ojo, los monitores WOLED también tienen unas gamas muy amplias, pero lo del Quantum Dot OLED la verdad es que es una absoluta locura. Entre el acabado glossy y esto te da la sensación de más wow a la hora de ver contenido, y obviamente pues estos dos monitores tienen los típicos modos calibrados. Tenemos el típico modo sRGB, que la verdad es que está bastante bien tuneado, algo mejor en el WOLED, y también tenemos el típico cap de gama a la DCI-P3, y haciéndole pruebas de precalibración pues se puede ver que en ambos casos es bastante decente, aunque de nuevo en el WOLED pues es un poco mejor. Y también el típico modo White Gamut para aprovechar todos los colores del monitor, que por cierto también te valdría para trabajar en la gama DCI-P3. Lo único que me ha faltado aquí es un modo para Adobe RGB en el Quantum Dot OLED, ya que en el WOLED pues no se cubre mucho la gama, así que no tiene mucho sentido, pero en el Quantum Dot OLED sí. Y al no tenerlo, pues si por ejemplo hacemos una prueba de precalibración de Adobe RGB contra el White Gamut, pues podemos ver que no viene bien ajustado, así que hubiese molado un modo dedicado para Adobe RGB, ya que creo que puede ser bastante útil para fotógrafos. No obstante, con calibración manual pues lo puedes dejar bastante finos. De hecho, he dejado un perfil ICC para cada uno de estos monitores disponibles para miembros del canal en el servidor de Discord, con el cual vais a poder mejorar un poco más el tema de la fidelidad de color. Realmente esto no es para nada necesario, ya que vienen muy bien precalibrados de fábrica, y sobre todo pueden ser interesantes si trabajas en edición con el monitor. Si lo que haces es jugar, pues esto realmente no es tan importante. Pasemos al siguiente punto, que es el brillo. Ya sabéis que en monitores OLED funciona todo este tema diferente a monitores LCD tradicionales, ya que el monitor reproduce de manera dispar el brillo según el tipo de contenido que se esté viendo, es decir, hay algunas partes que va a iluminar más y otras menos. Es por eso que se testea con diferentes ventanas de color blanco sobre fondo negro porcentuales al tamaño total de la pantalla. Cuanto más pequeña sea esta ventana, pues más nits va a poder meter el monitor en esa zona, pero si quieres que el monitor no haga esto, pues Asus ha metido un ajuste de uniformidad del brillo para ambos modelos, en donde el brillo se queda totalmente igual en todas las situaciones. De hecho, por aquí te estoy dejando una gráfica del brillo en SDR, tanto con la uniformidad puesta
como quitada, y ya estás viendo que los resultados, pues si bien hay algo de diferencia, son muy similares. ¿Y el HDR qué tal? Pues aquí sí que tenemos más diferencias, y es que estos dos monitores pues tienen los típicos ajustes predefinidos del HDR, que tienen una precalibración bastante similar, también con un modo TrueBlast 400. Te estaré dejando pruebas aquí del gráfico PQE-OTF junto a los nits. Te recomiendo que utilices el TrueBlast 400 en el QD-OLED, ya que los otros modos hace ahí una cosa un poco rara, el PQE-OTF, y en el WOLED pues puedes poner un poco el que quieras porque la precalibración es bastante similar. Tal cual vienen, no vas a poder conseguir un número pico de nits muy elevado, ya que para eso vas a tener que desbloquear el brillo. Tiene ahí una opción en el monitor y lo tienes que poner al 100%. Ahí en un APL muy bajo pues vas a poder ver que el monitor empieza a brillar pues bastante más. El WOLED pilla aquí la delantera, pero también el tracking de la curva PQE-OTF, que por cierto esto no lo he explicado, pero básicamente mide pues cómo de brillantes o oscuras tienen que ser las escenas. Pues ya estás viendo que empeora bastante, perdiendo algo de definición en los negros, cosa que en el QD-OLED pues aunque tengamos menos brillo, el tracking de la curva PQE-OTF en este modelo concretamente pues se mantiene muy bien. Y bueno, te recuerdo que puedes suscribirte al canal si te está molando el vídeo, y que también estas pruebas que estás viendo pues van a ser similares si hiciésemos una comparativa contra otros dos monitores que tuviesen panel QD-OLED y WOLED de última generación. Es un poco siempre lo mismo en cuanto a nivel de nits, pues el WOLED llega más, pero también la precalibración suele ser un poco peor. Y bueno, cosilla que se me olvidaba, este monitor, concretamente el Asus QD-OLED, tiene compatibilidad con Dolby Vision, que además viene bastante bien calibrado, como estás pudiendo ver en pantalla, así que si es algo que te interesa, pues la verdad es que ni tan mal. Y dejando un poco de lado los colores, vamos a hablar de los tiempos de respuesta. Y aquí, ¿qué tal? ¿Hay diferencias entre estos dos monitores? Pues la verdad es que en la práctica no. Ya sabéis que los paneles OLED pues tienen transiciones prácticamente instantáneas, pero he estado haciendo una prueba pues un poco más técnica y he podido ver que el panel WOLED es un poco más rápido. No es una cosa muy loca, ¿vale? Pero sí que es verdad que los tiempos Gray to Gray son un poco más bajos y tiene algo menos de overshoot. Esto comparando ambos en 240 Hz, pero te recuerdo que el panel WOLED tiene un modo que se puede poner en 1080p 480 Hz. He podido medir ahí también los Gray to Gray y bajan todavía un poco más, pero sobre todo la diferencia que hay es en cuanto a motion blur, y es que se ve muchísimo más definida el movimiento de lo que es la imagen. Te estaré dejando por aquí pruebas de cómo se ve el UFO test y ya estás viendo que la diferencia es bestial, junto también a cómo se ve el Black Frame Insertion, que Asus llama ELMB en estos dos monitores, que básicamente al ponerlo en 120 Hz pues consigues una nitidez de movimiento muy parecida al de 240 Hz, aunque como ya sabéis, a la hora de activar este modo pues se reduce algo el brillo y también pues pierde la posibilidad de activar el VRR. Es un modo pues bueno, que puede ser interesante en algunas situaciones y que ya hemos hablado muchísimo en este canal. Y claro, el tema del WOLED con los 480 Hz pues es una pasada, pero sé lo que estás pensando: 32 pulgadas y 1080p, píxeles como puños. Y sí, tienes razón, pero por lo menos hace Pixel Perfect Scaling, que para quien no sepa qué es esto, es una técnica de rescalado que se puede hacer con ciertas resoluciones con múltiplos perfectos, como es el caso de 1080p y 4K, y es que al ser 4K 4 veces más píxeles que en 1080p, cuando juntas 4 píxeles puedes hacer uno nuevo 1080p, haciendo un escalado pues lo que sería perfecto y sin esa pérdida de definición que ocurre cuando pones el monitor en resoluciones no nativas. Pero claro, esto hay que hacerlo con resoluciones que efectivamente sean múltiplos perfectos. Si pones el monitor en 1440p pues vas a tener el típico rescalado cutre que se ve así como más borroso, pero en 1080p pues puedes hacer esto, y de hecho te estaré dejando comparativas de cómo se ve cuando está puesto en Pixel Perfect Scaling y cuando no. Es verdad que se notan como más dientes de sierra, pero la mayoría de gente pues prefiere este modo, ya que pues se ve como un poco más nítido. Y además de eso, el monitor cuenta con modos de emulación tanto en 24.5 como 27 pulgadas, añadiendo bordes negros y conservando el Pixel Perfect Scaling para que la gente que quiera jugar a juegos competitivos pues esté un poco más cómoda. Así que la verdad es que me parece un monitor muy todoterreno en ese sentido, ya que pues la nitidez de los 480 Hz se notan bastante con respecto a los 240. Te pongo ahora pruebas de input lag, los valores están dentro de lo normal y curiosamente el QD-OLED en 240 Hz es un pelo más rápido que el WOLED en 480, aunque también te digo que hay una diferencia de 0.2 y puede ser una desviación del dispositivo que tengo, ya que esto pues al final hace una media, pero vamos, en definitiva pues es bastante bueno. Pasamos ahora con el tema del VRR, tecnología de refresco variable, y es que ambos monitores pues son compatibles tanto con G-Sync, FreeSync y Adaptive Sync, llevan HDMI 2.1, así que también tenemos toda la compatibilidad completa de la PlayStation 5, pero vamos a hacer las pruebas en PC para ver qué tal se comporta,
pantalla, ya que como sabéis a la hora de activar el VRR en estos monitores pues tienden a parpadear y estos pues no se salvan. No es que parpadeen una locura, pero sí que se puede notar algo. Lo bueno es que concretamente el modelo WLED lleva una tecnología anti-flickering. Esta tiene algunos contras, como que limita el rango del VRR a los números que estás viendo en pantalla. Por ejemplo, el high en 160 me parece excesivo, pero el middle, que está en 80, pues tampoco está tan mal, y sí que se nota que parpadea un poco menos. No soluciona el problema, pero sí que se nota un poco mejor. No te lo puedo enseñar en la prueba del péndulo porque esta está capada a 60 FPS, o al menos no he encontrado la manera de desbloquearla, así que te tienes que fiar un poco de lo que te estoy diciendo. Siguiente punto también muy debatido, el tema de la claridad de los textos. Y es que, por si no lo sabías, en estos monitores OLED pues no se ve el texto exactamente igual que en monitores LCD tradicionales, ya que cuentan con layouts de los subpíxeles diferentes. En QD-OLED las primeras generaciones tenían como un layout triangular y se ha ido actualizando pues poco a poco para que los textos se vean mejor, y en WLED pues como hay un píxel blanco por ahí entre medio de los LEDs RGB, pues también influye un poco en cómo se ven los textos. En las primeras generaciones tenían la disposición de RWBG, pero con las nuevas generaciones se han dado cuenta de que los textos se ven mejor si utilizan la disposición RGWB. Concretamente en estos monitores 4K de 32 pulgadas no te rayes por este punto, porque como la densidad de píxeles es tan alta, pues no es algo que sea molesto, no se nota prácticamente el fringing. Te estaré dejando por aquí unas imágenes comparativas y como puedes ver, pues los textos se leen bastante bien y no creo que sea para nada molesto. El problema viene más en monitores 1440p, que aunque no esté comparando ahora mismo ninguno, te voy a poner por aquí unas capturas de cómo se ve pues la última generación respectivamente de cada modelo, y para mi gusto el QD-OLED se ve un poco mejor en cuanto a definición de texto se refiere, aunque también entiendo que puede haber una parte de preferencia personal. Y vamos con el último punto, que es el tema de la durabilidad. Obviamente estos monitores tienen las típicas tecnologías antiquemados que te recomiendo que actives, pero creo que no hay ninguna conclusión de que, por ejemplo, el QD-OLED aguante más que el WLED. Os recomiendo que veáis las pruebas de Retins, en donde tienen varias teles y monitores pues quemándose a propósito. Yo pues no me puedo permitir hacer eso, y creo que había resultados bastante variados, ¿no? Como cada tele pues utiliza un algoritmo diferente y se mezcla con la tecnología QD-OLED y WLED, pues muy bien no se sabe qué es lo que hace que una tele pueda durar más, si bien las tecnologías antiquemados o la propia tecnología de QD-OLED o WLED. Así que bueno, os recomiendo que le echéis un ojo. Yo desde aquí pues no puedo decir nada, además de que concretamente estos que tienen muy poco tiempo pues tendríamos que esperar bastantes años para ver exactamente cuál es el que más aguantaba en su momento, y cuando tengamos ese dato ya habrán salido nuevos monitores OLED al mercado, así que nos va a servir de poco. Pero de lo que sí que te puedo hablar un poco más es del tema durabilidad a nivel arañazos, y es que si te metes en Reddit a leer el tema de los QD-OLED con los microarañazos vas a ver un percal bastante bueno, ya que estos monitores tienen una superficie extremadamente delicada. De hecho, a la hora de limpiarlos tienes que tener muchísimo cuidado, utilizar paño de microfibra, que por cierto en este monitor ya te viene incluido, y yo personalmente te recomiendo agua destilada para quitar pues la gran mayoría de manchas. Es verdad que hay gente que también recomienda etanol al 70% para quitar manchas un poco más duras, pero hay otra que dice que ya el etanol al 70% es demasiado corrosivo para el propio monitor. O sea que imaginaros de cómo está un poco el percal. Si eres la típica persona que se raya mucho con el tema de arañazos y que quiere que todo esté impoluto, directamente no te recomiendo el QD-OLED, porque un día de la nada pues vas a ver que se te ha microarañado y te vas a rayar. Así que ahí déjalo de lado, porque por suerte esto en WLED pues no pasa tanto, son más resistentes y también son bastante más fáciles de limpiar. Así que bueno, pues tenemos ahí algo pues un poco más fácil de utilizar en ese sentido. Y con esto pues habríamos terminado todas las pruebas comparativas, así que vamos a sacar algunas conclusiones. Está claro que el precio pues es un factor determinante para muchos, y bueno, pues si es un problema para ti, pues píllate el que más barato te salga. Normalmente los QD-OLED son un poco más baratos, hablando de estos 4K, pero quizá cuando estés viendo este vídeo pues la situación del mercado haya cambiado, y es por eso que te recomiendo que veas los enlaces en la descripción, en donde pues vas a tener información a la página oficial y a las típicas tiendas. Pero imagínate que te sobra la pasta y simplemente quieres el mejor monitor para tu nueva 5090, pues ahí, a ver, ya has visto que el monitor WLED es un poco más versátil por el tema de los hercios extra, y también es más fácil de utilizar en el sentido de que, bueno, tienes que tener menos cuidado con la iluminación, no se te va a rayar o se te va a rayar menos, así que es un monitor más amigable, por así decirlo. Y por otro lado, el QD-OLED pues da la sensación de que se ve mejor, ¿no? Como que es más impresionante entre el acabado glossy que suelen tener la mayoría y también los colores amplios, pues como que se te derriten más las retinas. Pero claro, tienes que tener cuidado con la iluminación para que no se vea muy rojizo, aunque igualmente ya has visto que en contenido normal y corriente se va a ver un pelín más rojizo, pero ya te digo que esto no es ningún problema en la práctica.
fantástica, o al menos yo lo considero así, pero sí que vas a tener que tener cuidado pues con el tema reflejos y también con el tema de los arañazos. Así que concretamente para el caso particular de los 4K 32 está muy reñida la cosa. Creo que el 480 Hz, al ser más versátil, puede ser más interesante para la mayoría de gente, pero bueno, también es un poco más caro, así que no me puedo mojar, la verdad. A mí me gusta más cómo se ve el QD OLED, pero considero que el WLED, al ser más amigable y tener los 480 Hz, pues puede ser para mucha gente más interesante. No obstante, la situación cambia para monitores 1440p, y es que bueno, ya sabéis que están los de 27 pulgadas, y es que si comparas las alternativas que tienen los mismos hercios, pues suelen tener precios más similares. Aquí sí que me decanto personalmente, repito, esto es una opinión personal, por los QD OLED, ya que los WLED, los textos se ven un poco peor y tampoco tienen pues los dobles modos para tener más hercios, así que considero que sí que merece la pena más irse a por un QD OLED, salvo que lo del tinte rojo y los arañazos te raye mucho. Ahí puedes considerar comprarte algo como este Asus que analizamos hace poco, que además es el único monitor WLED Glossy y que te voy a dejar en palabras finales por si quieres seguir viéndome. Y bueno, si te ha molado el vídeo, fuerte me gusta, suscripción para este contenido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.